tal, amigos? Hemos llegado al Museo Paranormal aquí en Mérida con el periodista e investigador paranormal Jorge Moreno. Él tiene un museo, acabamos de llegar, ya tenemos cita, nos están esperando y pues bueno, vamos a ver qué tal salen las cosas. Espero que les guste el recorrido. Este no va a ser una entrevista normal, va a ser una entrevista y recorrido al mismo tiempo. Espero que les guste, que lo disfruten y la más información viene en la descripción de este video, ¿vale? Entonces, pues vamos. Mira, aquí se puede ver cómo hay talismanes, amuletos. Mira, un dólar ritualizado. Esto es muy común, ¿eh? Esto todo el mundo lo conoce, las medallas de San Benito. Mucha gente las usa. Está interesante, ¿eh? Todo lo que tiene. Definitivamente es algo pues muy variado al parecer, ¿no? Lo que vamos a encontrar aquí dentro. Vamos a tocar la puerta a ver qué tal. Buenas. ¿Qué tal? Con Jorge. Adelante. ¿Sí? Con permiso. Adelante. Buenos días. Jorge. Adelante, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto que estén por aquí acompañándonos. Así es. Okay. Aquí estamos. Bienvenidos al Museo Paranormal de Yucatán. Para orgullo de los yucatecos y de los mexicanos en general, es el único museo en su tipo en toda Latinoamérica, ¿no? Aquí tenemos pues, más de 500 objetos que han sido protagonistas de situaciones paranormales y demás. Oye, le comentaba a la gente que nos está viendo que tú eres periodista, pero además eres investigador paranormal. Así es. Cuéntanos un poquito acerca de ti. Bueno, no es normal que un periodista de pronto se incline a este tipo de cosas, ¿no? Digamos, lo más normal de un periodista es que, pues bueno, vaya por ahí, cubra alguna nota, etcétera, y hasta ahí. Pero tú realmente te has aventurado a algo más, digamos, profundo, algo que no cualquiera se atreve a tocar, ¿no? Y que, bueno, en mi experiencia como con el canal y todo esto, lo admito, a veces es un poquito difícil la investigación, sobre todo porque no se tienen muchos documentos, porque no se tiene mucho conocimiento acerca de todo esto. Entonces cuéntanos, ¿cómo ha sido tu experiencia profesional, pero al mismo tiempo esta parte paranormal que le das tú a tu carrera? Bueno, yo ya tengo 16 años dedicado de tiempo completo a la investigación paranormal. Sin embargo, yo soy periodista titulado de hace 22 años. Esto ha sido algo muy importante, ¿no? Mira, yo cuando estudié el periodismo no tenía idea de que me iba a dedicar al tema paranormal. Yo estudié periodismo porque me gustaba mucho el deporte, quería ser comentarista de deportes. De hecho, durante parte de mi carrera, bueno, casi por toda mi carrera me dediqué a esto. En los siguientes 5 años, luego de salir de la carrera, fundé una revista deportiva, estuve dedicado a todo esto, pero me di cuenta de algo, que mientras yo cubría eventos deportivos aquí en Yucatán, en los municipios, etcétera, a pesar de estar en un campo de béisbol, en un campo de fútbol, nunca faltaban los comentarios de la gente, de los policías, de los deportistas, de que vieron una luz en su casa, que vieron un ovni, que una leyenda del Ixtabay, que la Llorona, etcétera, ¿no? Y me llamaba mucho la atención este tipo de temas, ¿no? A pesar de estar en un medio como el deportivo, de pronto nunca faltaban este tipo de relatos. Transcurrió el tiempo y me di cuenta, y estamos hablando del año 2002, que a pesar de que había muchos comentarios de la gente, no existía en Yucatán un medio de comunicación que hablara sobre este tipo de cosas. Habían revistas, periódicos que se enfocaban en espectáculos, deportes, policía, pero no una revista que hablara de leyendas, de fantasmas, del tema ovni. Entonces, como ya tenía la infraestructura en cuanto a las revistas deportivas, ya tenía yo la imprenta, editores, etcétera, pues se me hizo de cierta forma fácil
publicar de forma experimental una revista que hablara del tema de ovnis, de leyendas, de fantasmas, etc. ¿No? En ese entonces yo había dejado de sacar la revista de deportes, tenía yo los contactos con el sindicato de boxeadores aquí en Yucatán. Fue algo muy curioso porque saqué la revista con la idea de que sea mensual, la revista Misterios. Cuando entregué la revista a los boxeadores, a los 2 días me llaman y dicen: ¿sabes qué, Jorge? Están agotados todos los ejemplares, necesitamos más. Y ¿sabes qué? Te recomendamos, no la saques mensual, es mucho tiempo, sácala semanal. Y bueno, pues fue algo que les hice caso y pues me puse a investigar como loco, mayormente con cosas de internet al principio, entrevistas, para tratar de darle al público lo que quería, ¿no? Y aquí hay muchísimo mercado. Y es curioso porque al principio la gente, cuando yo quería entrevistarla: oye, tú me habías platicado que viste un duende o que viste un ovni. Cuando yo les quería entrevistar, en ese entonces había un poco de tabú: sí te doy la información, pero no pongas mi foto, no pongas mi nombre, todo anónimo, ¿no? Y pues eso a veces pierde credibilidad. Afortunadamente, con el paso del tiempo, la misma gente ya me empezó a llamar: oye, vi que en tu revista sacaste una persona que vio un ovni, sabes que yo también lo vi y quiero que me entrevistes, ¿no? Y algo que ha sido un éxito en estos 16 años y algo que pues, me ha ayudado mucho es que estudié la carrera de periodismo, porque si yo me hubiera aventado, si yo fuera, no sé, contador o alguna otra carrera, pues hubiera sido difícil plasmar lo que me platica la gente, porque tú puedes tener una historia muy buena, pero si no tienes los medios para redactarlo o para ponerlo ya sea en radio o en televisión, pues sería un poco más difícil. Sí, claro, claro. No, pues muy interesante, fíjate, la manera en que te desenvolviste en este medio. A mí me pasó un poco similar, ¿no? Pero entonces comenzaste con el tiempo a adquirir experiencia, nuevos relatos, historias, conocimientos, etcétera, etcétera. Y me imagino que todo esto que estamos viendo tan solo en esta sala es producto, ¿no? de todo eso, y cada uno de los objetos seguramente tiene su historia. Veo muchas cosas. Por ejemplo, no sé qué nos pudieras tú contar de esta sala. ¿Qué es lo más interesante de acuerdo a tu criterio que hay en esta sala? Bueno, algo que le gusta mucho a la gente y que me pregunta mucho es este duende, igual le llaman duende, es un muñeco, se llama Johan. ¿Y de dónde crees que viene? De Guadalajara, Jalisco, precisamente. Resulta que esto me lo entregó una señora hace más o menos año y medio. Es una historia que cuando lo platicamos aquí en el museo, a algunos les da ternura, a otros les da terror, es una mezcla de ambos. ¿Por qué? Porque resulta que hace más o menos 6 años había un señor ya de más de 80 años de edad en Guadalajara, era el esposo de la señora que me donó este muñeco, que resulta que él tenía Alzheimer y una de las particularidades de su enfermedad es que él no tenía ninguna reacción física. Así le contaras un chiste, platicaras o algo, él siempre estaba serio, parecía un maniquí. El caso es que su familia, sus hijos, su esposa, constantemente tratan de llevarlo al parque, a una plaza comercial, pues, para que caminara, tuviera actividad física y no estuviera solamente sentado. Un día lo llevan a un centro comercial y mientras estaban caminando se detiene en un aparador en donde vendían muñecos y juguetes. Se detiene y apunta hacia este muñeco. Todos se sorprendieron porque él normalmente no presentaba ninguna reacción ante nada a lo que tuviera enfrente. Los hijos deciden comprárselo, se lo llevan ese mismo día y a partir de ese momento hay un cambio drástico en el comportamiento del señor, porque todos los días, las 24 horas casi estaba con el muñeco, le pusieron Johan al muñeco, el señor se sentaba en una silla, lo ponía en su pierna, simulando que fuera un muñeco ventríloco, aunque no lo es como tal, le agarraba las manos y el señor empezaba a balbucear como si estuviera hablando con el muñeco. Hasta los doctores se sorprendieron. La esposa tenía aparentemente una explicación. La esposa nos platicó que hace muchos años, casi cuando se casaron, el señor le dijo que él de niño, de adolescente, tenía un sueño. Él quería tener un muñeco ventríloco, tener esa actividad, pero como desde muy joven fue muy pobre y desde muy joven tuvo que trabajar, pues ese sueño prácticamente quedó en el olvido. Entonces uno de los doctores dijo que era a lo mejor una especie de regresión. 60 años después, a lo mejor el señor, al ver este muñeco, recordó lo que quería hacer de niño y por eso jugaba todos los días con este muñeco y tenía cierta mejoría. Transcurren 3 años, el señor lamentablemente fallece, le da un infarto y a partir de ese momento inicia la parte terrorífica, por así decirlo, de la historia, porque la señora empieza a comentar que dejaba el muñeco Johan sentado, acostado en la cama,
cerraba la puerta del cuarto porque la señora dormía en otra habitación, y en las mañanas cuando ella abría el cuarto veía que el muñeco Johan ya no estaba en la cama, estaba sentado en una silla, en la silla donde el señor lo ponía. A la señora no le dio miedo, pensaba que a lo mejor era el alma en pena de su esposo, que por algún motivo estaba tan arraigado con ese muñeco que él lo manipulaba. El problema vino porque pues ella tiene 4 nietos pequeños, 4 niños que constantemente le iban a visitar prácticamente todos los días, pero los niños tenían terror porque aseguraban que el muñeco Johan se movía, que escuchaban el ruido característico que tenían los cascabeles. Tienen los cascabeles acá, con un ruido muy característico. A los niños les daba miedo y ya no querían ir a visitar a la abuela. Entonces pues la abuela estaba en una encrucijada. Por una parte tenía mucho aprecio a este muñeco porque pues era un recuerdo de su esposo, pero por la otra los nietos ya no la querían visitar. Le sugirieron que lo regalara, pero ella decía, si se lo regala a otro niño o otra familia, ¿qué tal si se mueve, pasa algo y me echan la culpa o acaba quemado o tirado a la basura? Y no quiero que quede así. Ella se enteró a través de internet que teníamos el Museo Paranormal, habló con nosotros y bueno, me dijo, ¿sabes qué? Me gustaría donártelo con 2 condiciones. Primero, que nunca lo vayan a tirar, que nunca lo vayan a botar a la basura ni regalar, y segundo, que platiques la historia de mi esposo. Es decir, yo estoy segura que ella piensa, y yo igual lo pienso, que cuando tú platiques la historia de mi esposo, seguramente mucha gente que tiene historias similares, que de pronto algún muñeco, alguna muñeca, al tenerlo tanto tiempo en sus casas, al morir la persona, a lo mejor ese muñeco se mueve o cambia de lugar. Por eso desde hace año y medio tenemos aquí al muñeco Johan, y es una de las historias que más le gustan a la gente. ¿Nunca se te ha movido? Sí, precisamente pasó algo muy curioso. Hace más o menos semana y media hice una transmisión en vivo en Facebook. Estaba yo, como escenografía, puse a 2 muñecos detrás de mí, uno de ellos era Johan. Estaba yo contando una historia que no era la de Johan, era otra historia. Y de pronto, bueno, yo estaba tan concentrado contando la historia que la misma gente empieza a subir en los comentarios en el directo, ¿sabes qué? Se movió el muñeco Johan, chécalo, se movió. Y ya luego cuando checamos la transmisión sí se ve claramente cómo se mueve. De hecho ya posteriormente subimos a YouTube el video donde se ve el detalle en que este muñeco se mueve solo. ¿Cómo te encuentra la gente en Facebook? En Facebook estamos como Jorge Moreno Misterios o Museo Paranormal de Yucatán. Y en el canal de YouTube donde subo, ya tengo más de 500 videos, estoy como Jorge Moreno Misterios. Ok, la gente, si quieren ver la transmisión que se hizo, está en Facebook. Si quieren ver la parte cortada del muñeco está en YouTube. Suscríbanse al canal, denle like a la página. Suena muy interesante, la verdad. A mí me llama la atención en toda esta sala, Jorge, esta pirámide. Yo veo por aquí algunos, digamos, jeroglíficos. ¿Qué me cuentas de esta? Bueno, no es pirámide, es como obelisco, ¿no? Sí, es un obelisco, supuestamente es para leer la suerte a través del método egipcio. Una persona de descendientes egipcios que radica en la ciudad de Mérida, hace más o menos un año nos lo obsequió. Dice que esto es un objeto que, así como aquí en Yucatán, en México, hay hechiceros de magia blanca, de magia negra, que usan las cartas, por ejemplo, para leer la suerte del futuro. Según él comenta, en su cultura utilizan este tipo de objetos para tratar de adivinar la suerte y el futuro, ¿no? En este caso, pues no lo hemos utilizado porque no sabemos cómo, pero pues lo aceptamos como un obsequio a esta persona, ¿no? De hecho, uno de sus parientes lo tenía y por eso es que lo tenemos acá. Pero por ejemplo, el objeto que sí tiene una historia medio curiosa, mucha gente cuando escucha Museo Paranormal se imagina solamente duendes, muñecas con el rostro terrorífico, etc. Hasta un objeto común y corriente como esta tetera pudiera estar embrujada. Esta tetera tiene una historia muy interesante, viene del cementerio general de aquí de la ciudad de Mérida y muchas veces de forma casual obtenemos las cosas. Resulta que hace 2 años me invitaron para época de Día de Muertos, creo que fue un 30 de octubre, 31, me invitaron a grabar un programa especial por un programa de televisión que se iba a grabar en el cementerio. Cuando acudí, eso de las 11 de la noche, pues ahí estaba uno de los veladores y me dijo, oye Jorge, pues qué bueno que vienes, que te veo. Hace 2 días pasó algo medio extraño. Resulta que una familia que tenía un difunto, pues cada vez que venía a poner flores en esta tetera, dicen que la tetera de repente aparecía en otro lado. Pensaban que éramos nosotros que lo movíamos o que nos la queríamos robar. Sin embargo, siempre cambiaba de lugar. Empezamos a vigilarlo porque no queríamos tener problemas con esa familia y nos dimos cuenta que a pesar de poner la tetera sobre la tumba, de pronto solo nos volteamos un momento y la tetera estaba en el piso. Obviamente no era que se haya caído porque estaba parada y además es de cristal, se podía romper. Exactamente, lo vimos 3-4 veces y cuando se lo platicamos a la familia le iba a tirar en ese momento, ella no la quería tener. Y bueno, ahorita que te vimos, cuando me vieron los veladores, me dijeron que si te la quieres llevar, llévatela porque ya no la queremos tener. Y es por eso que la tenemos aquí. Y algo que siempre aclaramos,
muchos fenómenos paranormales son territoriales, es decir, el hecho de que esta tetera se moviera en la tumba de la persona ahí en el cementerio, no quiere decir que al momento de traerla aquí inmediatamente también se vaya a mover. A lo mejor ahí se movía porque era manipulado por el espíritu o alma en pena de alguien que estaba ahí rondando, pero el hecho de traerla aquí a otro lugar no quiere decir que este espíritu venga y también la mueva, ¿no? Que en el caso de Johan, en el caso que hace unos momentos, pues tuvo que pasar prácticamente un año y medio para ver cómo claramente se movía. Pues es muy interesante, amigos. Hay bastantes cosas. Tan solo en esta sala veo algo de Wiccas, veo ahora sí un muñeco ventríloco, veo cuadros, veo muchas cosas que de verdad vale la pena venir a ver. Yo no hallo para dónde voltear. y si quiere venir la gente al museo, la gente que está aquí en Mérida o en Yucatán, ¿puedes darnos la dirección, cómo llegar? Claro, estamos en la calle 63B, número 230 por 8 y 10 de la colonia Cortés Sarmiento, a la vuelta de un lugar muy famoso que se llama la Exclínica Peninsular. Estamos aquí muy cerca del centro de la ciudad de Mérida. Tenemos un WhatsApp de contacto que es 9991-851703, y la gente que no viva en Yucatán o que no tenga planes para venir pronto a vacacionar o algo así por el estilo para conocer el museo, tengo una página que es www.jorgemoreno.paranormal.com. Ahí tenemos recorridos virtuales. Es algo que nos ha pedido mucha gente porque pues, a veces no tiene oportunidad de venir. Si me permites, tengo aquí en esta sala un objeto que estoy seguro que te va a fascinar. A ver. Esto que ven aquí es un bastón de mando original de un huaypec. Un huaypec es un brujo que se convertía en perro. Este viene de Oaxuscap, aquí en Yucatán, y tiene una historia muy interesante. Si te parece, te la cuento. Sí, claro. Mira, hace más o menos 3 años me llegó un reporte de que había un señor en Oaxuscap, en este pueblo, era hechicero. Él ya estaba muy grande de edad, tenía casi 90 años, ya estaba muy enfermo, pero en sus arranques de su enfermedad quería seguir haciendo sus rituales y convertirse en guay y todo, pero como es una actividad física muy fuerte, sus parientes ya no se lo permitían. Él tenía sus libros de magia negra, sus objetos, y este bastón de mando que tenemos acá, él normalmente lo utilizaba cuando iba a hacer sus trabajos, cuando se hacía la supuesta transformación, él lo utilizaba. ¿Qué fue lo que pasó? Que la familia quería donar estas cosas, se lo ofrecieron al Instituto de Cultura de la ciudad de Oaxuscap y dijeron que no, que porque no tenían espacio. Se lo ofrecieron al gobierno del estado, al Departamento de Cultura, y dijeron que tampoco, que a lo mejor solamente era un palo, y lo dejaron guardado. Cuando yo me entero de este caso, lo investigo, pues vaya que esto para nosotros es una reliquia. ¿Por qué? Porque tan solo en Yucatán actualmente hay menos de 20 guayes, es decir, brujos que se convierten en animales. Y de estos bastones de mando tengo entendido que solamente quedan 3 o 4, porque cada uno lo hacen de forma personalizada. Algunos ya han sido destruidos, se han perdido, y este, según tenemos entendido, es el único que queda y es el único que está en exhibición. Y para que se den una idea del valor de este objeto y cómo son las cosas, cómo somos a veces malinchistas los mexicanos, cuando yo hace 3 años di a conocer que tenía este objeto, lo subí en internet obviamente. A los pocos meses, una persona de Los Ángeles, California, que se dedica a tener ferias itinerantes donde muestra cosas de diferentes culturas, me ofreció $20,000 por este bastón de mando. Imagínate, mientras que en otros países valoran mucho las cosas de nuestra cultura, pues aquí el gobierno estatal y municipal ni siquiera gratis aceptaron este bastón de mando. Obviamente la persona que nos lo compró le dimos las gracias, pero pues aquí obviamente nosotros valoramos los objetos y obviamente nunca venderíamos ese tipo de cosas, ¿no? Pero para que se den una idea del valor que a veces la gente extranjera le da a nuestras raíces por encima de lo que nosotros mismos los mexicanos. No, pues muy interesante. Yo he estado haciendo algunas investigaciones acerca de guays o guayes, que en lengua maya pues significa brujo, y ya dependiendo, pec es perro, puede ser guaypec, guaycot, guay, lo que sea, ¿no? Dependiendo del animal, ¿no? Es muy interesante, fíjate. Yo había escuchado algo muy poco acerca de esto, pero ya con lo que tú me estás diciendo, me ha surgido de nuevo la inquietud por conocer más acerca de esto. Y si dices que hay solo unos cuantos guayes aquí en Yucatán, sería interesante tratar de encontrar alguno, ¿no? Que nos cuente sus secretos o lo que pueda, ¿no? Fíjate,
No, y es que en los años 70 un censo extraoficial, porque aunque no creas había hasta su agrupación o asociación de guayes, en los años 70 había más de 400. Actualmente pues ya quedan poquísimos. ¿Qué es lo que ha pasado? Lo mismo que pasa un poquito con el campo aquí en Yucatán, yo creo que en todo el país. Mucho con la tecnología y los avances nuevos, pues ya los jóvenes ya no quieren trabajar el campo, no prefieren empleos más comerciales, etcétera. Lo mismo pasa con los guayes. Para tener la capacidad de convertirte en guay, de tener los conocimientos, pues son muchos años de estudio. Entonces me contaban algunos guayes que pues han querido enseñárselos a sus papás o a sus hijos o a sus nietos, pero ellos como que ya se enfocan en otras cosas más comerciales, donde tengan dinero más rápido, y van dejando en el abandono esta profesión. Entonces por eso se ha ido extinguiendo este antiguo oficio. Pasamos a la siguiente sala, Jorge, por favor. Claro que sí. Aquí en esta pequeña sección, por ejemplo, aquí tenemos una gran cantidad de juguetes. Pues quién pensaría que estos juguetes están relacionados con un fenómeno paranormal. Todos estos juguetes me lo han entregado personas diferentes que no se conocen entre sí, pero tienen una característica muy común. Han sido juguetes que de pronto no solo los niños sino los papás se han dado cuenta que se mueven solos, que cambian de lugar, y les ha dado tanto miedo que me lo han entregado. Pero ¿cuál es el motivo? Todos tienen el mismo motivo. Les voy a dar un ejemplo que es prácticamente lo mismo para todo. Esto, por ejemplo, es una caja registradora de juguete. ¿Quién pensaría que está embrujado, que tiene algo? Esta me la entregaron en la Ciudad Humana hace más o menos 6 o 7 años. Resulta que la niña, vivía una familia en esa casa, una niña de 7 o 8 años tenía su caja registradora. De pronto le decía a sus papás: mamá, papá, me da miedo esta caja porque de pronto veo que se mueve, cambia de lugar, se empieza a sonar aunque ya no tiene baterías. Los papás, como muchas veces pasa, los tiran a locos, piensan que solo están jugando, hasta que la familia se da cuenta que esto es real, que esto se mueve solo. Es cuando me llaman y me dicen: oye, estamos asustados, estamos intrigados, de pronto esto se mueve solo. ¿Cuál fue la explicación cuando hacemos la investigación? Resulta que años atrás, en esa casa que estaba rentando, vivía una niña que tenía un juguete muy parecido. Entonces la niña falleció, aparentemente pues como alma en pena se quedó deambulando por ese lugar, y al ver este juguete que era muy similar al que ella jugaba, pues ella, de manera invisible para la gente, pues era la que manipulaba este juguete, ¿no? Entonces muchas veces cuando alguien me dice: oye, ¿cómo es que cobran vida los juguetes? No cobran vida, obviamente no tienen venas, no tienen sangre, no tienen espíritu. Lo que hacen es que fantasmas o almas en pena que están deambulando por algún motivo los mueven y hacen que cambien de lugar, ¿no? Entonces por ese motivo es que tenemos estos objetos. Oye, Jorge, a ver, manténme aquí, por favor. Yo estoy viendo aquí de este lado, hay una cabeza muy macabra. No está ahí, o sea, no está permitido ni tomar fotos ni filmarlo. Es algo inquietante. No sé, yo entré y sentí como una vibra y volteé y estoy viéndolo eso, o sea, inclusive hasta me emite cierta vibración, ¿no? Y me fijo que tiene un Cristo, a la parte de arriba está encerrado en una caja de cristal, pero lo que más me llama la atención es por qué no se puede filmar o por qué no le podemos tomar fotografía. Mira, este objeto se llama el cisne negro. Es un objeto que viene de Nueva Orleans, Estados Unidos. Era de un hechicero dominicano que ahí vivía, que hacía pues, de los trabajos más fuertes que hay, es decir, para matar personas, entre narcotraficantes, pandillas, etcétera. Cuando tenían un problema con alguien, acudían con este hechicero y ya no se andaban con rodeos. ¿Sabes qué? Yo quiero matar a tal persona, ¿no? Entonces, esta cabeza, que obviamente no es una cabeza humana real, es decir, no es un cráneo real, sino que esta es una representación, lo utilizaba para, ahí tenía su poder para hacer este tipo de trabajos muy fuertes. A pesar de que para activarlo se necesita un mantra especial, según me comentaron cuando me lo entregaron, es tan fuerte la energía que emite, que si estás físicamente cerca de esto, no te va a hacer algún efecto de magia negra ni nada, pero el hecho de tomar una fotografía o grabarlo en video, el permanecer cerca de ti a través de esta forma, pudiera despertar algo o hacer algo. Entonces, por precaución y por respeto a lo que nos dijo la persona que nos lo donó, preferimos que la gente no tome fotos o grabe video. Fueron las advertencias que se pidieron. Exactamente. Esto ahorita está desactivado, es decir, se necesitaría un ritual especial para hacer este tipo de hechizos, pero obviamente por eso no es peligroso aunque alguien esté cerca, ¿no? Si no tiene ese libro de hechizos. Ya. Pues está bien, fíjate que te preocupes por la gente, porque mucha gente tiene
como preocupación de que no, es que yo no quiero ir ahí porque qué tal si se me pega algo, qué tal si me pasa esto, el otro. Entonces yo me fijo que desde el principio vi algunas cosas de amuletos, desde el principio tratas todo con mucho cuidado y me fijo en esto, tienes el cuidado también para que no vaya a pasar algo, ¿no? Sí. Sí, ¿has tenido aquí en el museo alguna cosa, algún fenómeno de índole paranormal que le haya pasado a una persona que viniera al museo? Sí, mira, algo que siempre mencionamos aquí en el museo es que el museo es apto para todo público, es decir, los objetos realizados con brujería, aunque son objetos reales, están curados o desactivados de tal forma que no es peligroso para nadie. Ha pasado que mucha gente se sugestiona, hay gente que desde la primera sala ya no quieren pasar a las siguientes por el miedo normal que tiene. Es como cuando alguien va a ver una película de terror, que llegan a su casa y sienten que todo se está moviendo, ¿no? Pero no es que vayas a traer algo de la película. Aquí por eso permitimos que vengan niños. Mucha gente de pronto compara este museo con el Museo de los Warren, el Museo del Ocultismo en Estados Unidos, en donde ahí se menciona que no puedes tocar absolutamente nada porque incluso pudieras tener algún suceso mortal cuando tú salgas. Entonces muchos piensan que aquí por el hecho de entrar puedes cargar algo muy fuerte. Lo que sí ha pasado, y es algo curioso de cierta forma, es que independientemente de que muchas veces se han movido algunos objetos, como te decía de la transmisión de Johan, que bueno, se mueve algo, a lo cual a algunos les da miedo, pero no es que te vaya a atacar. Algo sí agresivo que ha pasado acá es algo que precisamente está junto a nosotros con este muñeco de Chucky. Teníamos una persona aquí que trabajaba con nosotros, por 3 años era el velador de aquí, de este lugar. Y resulta que cada vez que hacía sus rondines por este lado, los primeros años nunca pasó nada, se quedaba, no había ningún problema. Este muñeco, por ejemplo, ¿por qué lo tenemos? Te tengo que contar brevemente la historia de esto para que entiendas lo que te voy a platicar. Era de un niño de 8 o 9 años que era fanático de Chucky, vive aquí en Mérida. Su tío de Estados Unidos le mandó el muñeco, lo jugaba siempre por todos lados. Y un día otro de sus tíos que vivía con el señor, con este niño, en un arranque, pues no de locura, ¿no? Es un adolescente, agarró el muñeco, agarró un libro de magia negra, empezó a hacer un ritual. De hecho le derritió cera en lo que es la ropa de esto, y luego lo dejó ahí asentado, ahí lo dejó. Resulta que no dijo nada a nadie. De pronto el niño, cuando agarra el muñeco, tiene la sensación como si tuviera como una especie de mala vibra, ya no lo quería tener cerca de él. El muchacho confiesa que le había hecho un ritual de magia negra. Me lo traen, lo checo, y la familia por precaución dijo, no, ¿sabes qué? Lo son pedazos de manzana, mejor te lo dejamos, ya no lo queremos tener. Ya luego le compraron otro muñeco al niño. Lo pusimos acá y nunca pasó absolutamente nada con este muñeco. Este ya tiene más o menos 3 años que lo tenemos. Resulta que hace como 5 meses la persona que trabaja aquí con nosotros, de pronto caminaba por acá y tenía una sensación como si algo invisible le tocara la cabeza y hacía que se aporreara en este lugar. De hecho le sacó una herida. En 4 noches seguidas, en un lapso de 6, o sea 4 veces en 6 noches seguidas, cada vez que pasaba por acá sentía como que algo invisible hacía que se aporreara en la cabeza. O sea, él pasaba haciendo su rondín. Exactamente. Y de pronto algo lo jalaba y lo golpeaba contra Exactamente. Esto es madera. ¿Es madera? Sí, de hecho le ocasionó una herida. Él estaba asustadísimo, ¿no? Porque decía, jamás me ha pasado nada. ¿Y por qué precisamente eso? De hecho, curiosamente dijo, ¿sabes qué? Le voy a poner una ofrenda a este muñeco. Digo, no es que a él sea algo, una norma que se tenga que hacer. Pues te das cuenta, por eso tiene estos dulces. Le voy a poner una ofrenda, y de hecho le puso otros dulces que ya se quitaron, que ya se derritieron, y a partir de eso, casualidad, no dejó de pasar. Entonces, ¿qué pasa? No es que quizás necesariamente sea este muñeco Chucky, a lo mejor algún espíritu o algo estaba acá que hizo que se aporreara. Afortunadamente, en que ha venido pues, la gente durante el día, pues no ha pasado nada. Aparentemente solo ocurrió de noche. Ya. Así es. Amigos, está muy interesante. La cabeza que no podemos filmar está muy terrorífica. Se nota inmediatamente que definitivamente fue hecha para algo muy malo, y tienen que venir a verlo. No lo podemos filmar por las razones ya expuestas, pero hay de todo, amigos. Aquí hay de todo. Hay cosas, hay santas muertes, hay objetos, cráneos que por supuesto no son de gente. Claro. ¿Verdad? Y estas santas muertes, mucha gente cuando viene nos preguntan, oye, ¿veneran a la Santa Muerte? No, los tenemos aquí
por una situación un tanto curiosa. Resulta que hay mucha gente aquí en Yucatán, yo creo que en todo el país, hay gente que de pronto está desesperada, no tiene dinero y dice, ya sé cómo voy a tener dinero. Compran una santa muerte y piensan que al día siguiente se les va a mejorar su vida, ¿no? O sea, lo compran sin la convicción de querer venerarla y de pronto se arrepienten. Entonces normalmente se sabe que el que tiene una santa muerte, si ya no quiere venerarla o hacer algo, no la debe romper, no la debe tirar, la debe donar a alguien que también la venere o a un centro de acopio, ¿no? Entonces, por algún motivo la gente, pues creo que piensa que aquí la recepcionamos. Ha habido gente que llega, oye, fíjate que tengo una santa muerte, ya no la quiero venerar, me da miedo, y ahí te la donamos, ¿no? Y de cierta forma ahí se formó todo esto, a excepción de estas dos, esta grande que tenemos acá, que una persona que sí le gusta, que sí las venera a muerte, aquí me la traen, ¿no? Y fíjate qué curioso, todo este dinero que ven acá, la gente que viene de pronto se lo empieza a dejar. Tengo entendido, eso ya luego me enteré, que la gente que venera a la Santa Muerte, cuando pasa cerca de algún altar, en el centro o en cualquier lugar, hacen ofrendas o dejan dinero. Entonces de pronto en los recorridos yo cada vez me da cuenta que de repente aparecían las monedas, aparecían billetes, y es la misma gente que por fervor, porque pues hay gente que sí los venera, pues va dejando ahí sus ofrendas, ¿no? Y pues también respetamos eso. Interesante, interesante. O sea, Así es. sin querer inclusive está jalando dinero. Así es. Pasamos Pues, a la pasamos. siguiente, Claro que sí. sala, Jorge. Claro. Esta sala le llamamos el área de brujería. Normalmente en los recorridos nocturnos, cuando entramos, pues entramos con las luces apagadas y luego con focos vamos mostrándolo. Pues aquí hay varios objetos. Este objeto, por ejemplo, es uno de los más importantes que tenemos. Lo trajimos me lo donaron en Cauquel. Se llama objeto de poder. Es un objeto que también sirve para hacer trabajo de magia negra. Físicamente, te das cuenta, es muy vistoso, llama mucho la atención. Es como el rostro de una persona africana con un pangolín o cocodrilo aquí en la parte de arriba. Tiene 4 cuernos, también le llaman el 4 cuernos porque dicen en el argot de la magia negra que cuando los objetos tienen 4 cuernos es cuando es la magia más peligrosa, ¿no? Pero al igual que el cisne negro, para que este objeto se active, se tiene que hacer un ritual especial, un mantra, para que en un momento dado se hagan los trabajos de magia negra. De hecho es muy pesado este objeto y pues causa mucha duda en la gente que lo ve. Otro que también llama mucho la atención es este que se llama Papá Francisco. Este fue un caso que incluso se hizo viral en las redes sociales aquí en Yucatán. Apareció, si se dan cuenta que hay una foto, es el lugar real en donde estaba, en un terreno baldío. Apareció junto a un árbol aquí en una construcción que estaban haciendo. Tiene una historia interesante porque resulta que un día los albañiles que estaban en esa construcción encontraron ese muñeco junto con la silla y encontraron este sabucán, esta bolsa, y la bolsa tenía monedas y algunos billetes. Digo, era poco el dinero, ¿no? Pero ahí estaba el dinero. Muchos se asustaron y un albañil llegó y dijo, pues con permiso, no voy a agarrar el dinero. Muchos le dijeron, oye, no lo agarres, ¿qué tal si está trabajado en magia negra o algo? Resulta que, bueno, eso no nos consta porque pues no hemos podido localizar al albañil, pero a los 2 días de que se agarró el dinero, ya no regresó a trabajar. Averiguaron y resulta que esa noche su esposa se suicidó. Dicen, se comenta que fue por la maldición de por haber agarrado algo robado que no era de esa persona. Ya cuando traje este objeto, bueno, muchas veces me llamaron para decirme que era, los albañiles no lo querían tener allá. Lo traemos aquí, ya cuando nos podemos averiguar, pues resulta que es una deidad de Palo Mayombe. Y según me explicaron, ¿por qué no tiene las piernas? Aparentemente la persona que tenía esta deidad, que la veneraba, ya no la quería tener, y se dice que cuando este tipo de deidades ya no las quieres tener, para que ya no regrese contigo, aunque tú te lo lleves a otro lado, le tienes que cortar los pies y tienes que ponerlos cerca de un árbol. Entonces quizás por ese motivo apareció junto a este árbol y con los pies cortados. Y pues ya me sugirieron que estos objetos tienen que tener 3 ofrendas: monedas, licor y café. Entonces por eso, pues para que la escenografía esté acorde a lo que dice el Palo Mayombe, por eso tenemos café, el licor y las monedas junto a este objeto. Y además junto con un árbol, ¿no? Después tenemos esa raíz de árbol. Me llama la atención también esto, Jorge, este muñeco es, bueno, yo lo veo así, es una especie para mí de vudú. No sé tú qué nos puedas contar, no sé si te puedas acercar un poco más, Armando, para que la gente lo... Así es. Este es uno de los muñecos de vudú más peligrosos que existen, se llama vudú Iku. Normalmente un muñeco vudú debe tener 16 alfileres, este tiene más de 80 y son clavos, ¿no? Entonces ya por sentido común ya se imaginarán lo peligroso que es, ¿no? Se hace para matar personas, ¿no? También es uno que nos entregaron que estaba desactivado. Obviamente para que un vudú funcione y le haga mal a una persona,
se tiene que ser personalizado, así con la foto de la persona, y por eso pues no es peligroso, ¿no? Y aquí tenemos otros objetos. Este, por ejemplo, igual fue muy famoso en redes sociales. Una muñeca, hasta muñecas se pueden utilizar para vudú. Aquí, si se dan cuenta, tiene los alfileres clavados, le quemaron el rostro. Hay vudús que se hacen con cera de vela, se hacen con plastilina incluso. Y pues hay algunos muy famosos, por ejemplo este ya se deshizo completamente, era de plastilina, lo tenemos desde hace más o menos 4 años. Se lo intentaron hacer a un presidente municipal de un lugar muy cercano de aquí que se llama Tishbehual. Fue todo un caso que dimos a conocer en los medios de comunicación y bueno, por eso lo conservamos. Qué padre todo eso que tienes. ¿Qué nos puedes contar, Jorge, de esta ouija? Así es, esta viene de la Ciudad de México, la tuve más o menos hace un año. Esta es una bruja trabajada o curada. ¿Qué significa esto? Que está activada para poder usarse. No sé si recordarán, bueno, la gente mayor de 30 años, no sé si recuerda que antes hasta en las farmacias, en las jugueterías, en los súper se vendían las ouijas, pero obviamente solamente eran juguetes, solo eran adornos, es decir, si tú la comprabas en el súper y te ponías a jugarla, nunca ibas a activar nada porque no están activas, ¿no? Entonces, para que supuestamente se pueda contactar un espíritu, tiene que tener una oración especial y tiene que estar activa, ¿no? Entonces, por eso la tenemos aquí de recuerdo. Es una ouija de colección, es de la marca original de William Full. De hecho ya no se hacen, pero pues por eso la tenemos. Y aquí, pues a mucha gente le gusta tomarse fotos, ¿no? Aquí el que se toma una foto, pues no pasa nada, no se vaya un espíritu ni nada. Mucha gente que viene aquí a conocer el museo posa aquí junto a la mesa y se toma una foto de recuerdo para llevarse, ¿no? Y eso siempre lo comentamos, el hecho de que te tomes una foto con esto no quiere decir que te vaya a pasar algo malo o que vayas a cargar alguna mala vibra. Oye, Jorge, ¿qué costo tienen los recorridos aquí en el museo para la gente? Sí, tiene un precio de 50 pesos adultos y 30 pesos niños y estudiantes. El recorrido consta de 1 hora. La diferencia aquí con otros museos es que tenemos un guía que te va explicando las historias. Es decir, no solamente entras y a ciegas estás viendo los objetos y ya, sino que el guía te cuenta un promedio de 12 historias. Los recorridos tardan 1 hora, ¿no? Porque el tiempo 1 hora lo programamos. Te cuentan 12 historias, hacemos pausas para que la gente tome algunas fotos, para que haga preguntas. Y hay gente, déjame decirte, que viene hasta 10, 12 veces. ¿Por qué? Porque son tantos objetos. Una vez sacamos la cuenta, si yo les platicara 5 minutitos de la historia de cada uno de los 500 objetos, que aún así 5 minutitos muy poco, estaríamos más de 40 horas, se cuentan más de 2 días, prácticamente 2 días estaríamos acá. Entonces hay gente que viene, oye, fíjate que vine hace un mes, quiero escuchar otras historias, le dicen la guía y les platicamos otras. Y así gente que hasta 10 veces, imagínate, está padrísimo, ¿no? Porque los fanáticos cada vez escuchan cosas diferentes. Y algo muy importante, cada 3 meses abrimos una nueva temporada. ¿Qué significa esto? Que todo lo que he recopilado en los últimos 3 meses lo presento de golpe para que la gente que venga, la gente que ha venido antes, vea los objetos nuevos. De hecho, ya el 6 de septiembre es la nueva temporada. Tengo aproximadamente 18 objetos que incluso vienen de otros países que vamos a dar a conocer. Los guías se van a enfocar en contar esas historias. ¿Qué quiere decir esto? Que tú, por ejemplo, que hoy es primera vez que vienes, si vienes a partir del 6 de septiembre, vas a ver cosas nuevas y vas a escuchar nuevas historias. Entonces, mira, me estás diciendo que hay objetos que vienen de otros países actualmente en el nuevo, digamos, espectáculo, porque es un espectáculo. Sí. Entonces, yo me imagino que la gente de alguna forma te contacta y te las puede enviar, ¿no? Entonces, si alguien de nuestros suscriptores dice, oye, ¿sabes qué? Yo tengo un objeto, no sé, me siento incómodo con ese objeto, no sé cómo deshacerme de él, ¿te lo pueden enviar a ti? Así es. Tenemos ahorita actualmente poco más de 500 objetos. Aproximadamente 200 son de acá de Yucatán, porque pues yo aquí vivo y aquí es donde más me muevo. El resto vienen de 18 estados de la República y de 14 países de todo el mundo. Tenemos cosas de lugares tan lejanos como Japón, Uzbekistán, en Asia Menor. Tenemos cosas que nos han llegado de ahí. ¿Cuál es la forma en que yo obtengo los objetos? Por una parte, en las investigaciones, pues todo el día, todos los días estoy dedicado a viajar, a hacer investigaciones paranormales. Hay lugares donde de pronto veo cosas que me llaman la atención y las traigo. Hay personas que también de pronto me llaman, como bien mencionas, de otras partes de la República o del extranjero, me cuentan la historia, me mandan las fotos del objeto y dependiendo de la historia que sea, lo valoramos
y obviamente aquí lo recibimos pues para exhibir y para contar las historias. Algo que yo siempre menciono, como te digo, si tú me dices, oye, es que en mi casa tengo un objeto que diario se mueve, el hecho de que tú me lo dones y yo vea que aquí no se mueva, pues no te voy a decir, no, pues es un fraude porque no se mueve. Hay muchos fenómenos que son territoriales y que a lo mejor en tu casa por algún motivo, por alguna vibra o algo, se mueve, pero eso no quiere decir que se mueve, que no se mueva conmigo. Y de hecho, si me permites platicarte, hace un rato te iba a comentar, yo cuando empecé la investigación paranormal, incluso los primeros 5 años que estoy dedicado a esto, jamás me pasó por mi mente tener un museo. ¿Qué fue lo que ocurrió? Yo empecé en el año 2003, 5 años después, en el año 2008, haciendo una investigación en Valladolid, en una comisaría llamada Tzinup. Investigué sobre una muñeca presuntamente embrujada que se llama Katy, de hecho en unos minutos más la vamos a ver, y fue el primer objeto que me donaron. La familia me contó su historia, muy interesante, muy espeluznante. ¿Sabes qué, Jorge? Ya ni la queremos tener, te la regalamos. La traje aquí a este lugar, que todavía no era el museo, eran las oficinas de la revista Misterios. Estuve tomando fotos, la grabé en video, lo di a conocer en la revista. En ese entonces yo había empezado lo que hasta ahora hago, que es la gira paranormal, que cada año hago 20, 25 fechas. La llevé a los eventos que tengo, las conferencias, y al final mostraba la muñeca en vivo, y era todo un show, como tú dices. La gente se acercaba, le tomaba fotos, a pesar que a mucha gente le daba miedo, querían ver físicamente el objeto. Lo que tú sabrás, no es lo mismo en una pantalla gigante mostrarte un caso paranormal que traerte físicamente el objeto. Causó sensación, y a partir de ese momento mucha gente fue cuando me empezó a hablar y decirme, oye, yo tengo una muñeca que también se mueve, yo tengo esto, tengo lo otro, y así fue como empecé a recopilar los objetos. Pasaron del 2008 al 2013 otros 6 años. ¿Yo qué hacía con los objetos? Simple y sencillamente los acumulaba en una bodega que tenía acá. En el año 2013, para la época de Día de Muertos, se me ocurrió hacer una muestra temporal por una semana para exhibir estos 80, 100 objetos que ya tenía en un cuarto de las habitaciones que tenemos acá. Lo exhibí, le puse una escenografía pues muy rústica, en mesas, así nada más. La gente vino y fue todo un éxito, ¿no? Y pasaban las semanas y la gente quería seguir viniendo. Ya fue hasta el 2016 cuando ya me animé y me aventé a abrir el museo de forma permanente, ¿no? Y al día de hoy pues ya tenemos más de 500 objetos. Me imagino que en alguna ocasión debiste de haber tenido ya alguna preocupación por dónde voy a empezar a meter todas las cosas cuando se me empiece a llenar, ¿no? Porque realmente hay muchas cosas, no estamos mostrando todo en este video, amigos, no se puede mostrar todo. Necesitan venir al museo de lo paranormal. Necesitas 40 horas para mostrar todo. Exacto, para o sea, quizás hasta más, ¿no? Más. Pero es muy, muy interesante. En esta sala, por favor, Jorge, háblanos acerca de este espejo, porque yo acabo de hacer un video hace poco de un espejo y todavía traigo la vibra de los espejos. Entonces, claro, ¿qué me dices de este espejo? Mira, hay una, más que leyenda, algo que se cuenta sobre los espejos. Mira, hay muchos mitos y leyendas sobre los espejos, ¿no? Que son portales de otra dimensión, que atraen, etc. Hace unos años leí que algo que me llamó mucho la atención. Se cuenta que si tú tienes un espejo más de 40 años en el mismo lugar, a partir de los 40 años es cuando se abre una especie de portal para ver de pronto espíritus o cosas extrañas. Entonces este espejo tiene más de 40 años y nunca se ha movido de acá, porque déjame decirte, creo que no te lo he platicado, no sé si sepas, que aquí en el lugar, amigos, donde estamos grabando, ha sido mi casa desde que nací. Yo hace 15 años dejé de vivir acá, me fui a vivir a otro lado y se quedó como mis oficinas. Mi mamá me heredó esta casa, pero yo aquí nací, aquí pasé mi infancia, aquí pasé todo el tiempo, y desde que tengo uso de razón, mi familia tenía este espejo. Lo teníamos, obviamente, este tiene como un año que lo estoy exhibiendo, lo teníamos guardado en una bodega, pues como recuerdo familiar. Y cuando me enteré de esta leyenda dije, caray, yo tengo un espejo que tiene más de 40 años y nunca se ha movido físicamente en la misma casa, ¿no? Entonces por eso lo colgamos acá, lo pusimos, platicamos la historia y pues con la curiosidad de a ver si un día alguien puede ver algo, ¿no? Y hay gente que a veces viene y se queda viendo fijamente el espejo a ver si puede ver algo, ¿no? Entonces no sabemos si es una leyenda urbana o algo que tan real sea, pero así se cuenta. Si alguien tiene por más de 40 años un espejo en el mismo lugar, pudiera ser que vea algún espíritu de otro portal. Me voy a tomar una foto a ver si vemos algo en la foto, ¿no? Ahí está ya tomada la foto, la vamos a analizar en el estudio. Tengo gente en Argentina que me ayuda con este tipo de cosas a la hora de analizar las imágenes, ¿no? Se las voy a enviar y si sale algo te aviso, ¿vale?
Entonces pasamos a la siguiente habitación, Jorge. Claro, aquí es una habitación pequeña en donde tenemos algunos cuadros que han llamado la atención en algunos momentos. Este lugar es un lugar muy famoso, que es un restaurante abandonado que se llamaba Ciudad Maya. Fuimos a hacer una investigación hace un tiempo y algo que me llamó la atención, ya el lugar ya está en completo abandono, es un lugar grandísimo. Esta puerta estaba ya, según estuve investigando, ya estaba tirada, ya arrumbada, estaba en peor estado, estaba completamente sucia. Supuestamente en ese lugar han muerto 4 o 5 personas comensales que de pronto pues ahí estaban, les daba, tuvieron accidentes, infartos, etc. Y dicen que cerca de la cocina donde estaba esta puerta una persona falleció, y a raíz de eso por muchos años cerca de esta puerta se veía el espíritu rondando. Mucha gente le daba miedo pasar por allá. Para mi gran fortuna, cuando acudo a este lugar hace más o menos 2 años, pues vi la puerta tirada y dije, bueno, pues si ya están, de hecho entran muchos vagos, muchos malvivientes al lugar, están abiertas las puertas, pues dije, bueno, yo creo que sería interesante traer un recuerdo de ese lugar, y por eso lo tenemos aquí. Tú, cada que tienes oportunidad de digamos, obtener materia de tu investigación en el campo, lo haces, ¿no? Claro, sobre todo a raíz de que ya abrí el museo en el año 2016, porque fíjate, algo de lo que me arrepiento, pues cuando yo empecé a investigar en el 2003, 2004, 2005, recuerdo que sí, de pronto habían objetos raros, ibas a un cementerio, habían objetos de vudú medio extraños o cosas que, pues en ese entonces no tenía la noción de tener un museo ni nada, y pues lo dejaba yo ahí ya sentado, o a veces lugares donde iba hace muchos años, y hoy tengo una muñeca embrujada o algo, y yo solamente hacía el reportaje, la entrevista, y se quedaba allá. Entonces, si desde el año 2003 me hubiera dedicado a recopilar los objetos que normalmente me topan en mis investigaciones, sin duda ya tendría más de 1000 cosas, ¿no? Entonces, realmente como tal, empecé en el año 2008, ¿no? A recopilar objetos. Sí. Así es. Me estabas hablando ahorita de la muñeca esta, tengo mucha tentación por ir a verla. Hacemos el corte, Armando, y vamos a ver a la muñeca, ¿no? Por favor. Ahorita que entra. Aquí estamos ya en la habitación. Este es más o menos el recorrido que se le da a la gente con las luces apagadas, y va un guía diciéndote cada historia, contándote, y de pronto pues no sé, te apunta por ahí con el celular o algo, y con una lámpara, y eso le da más emoción, más ambientación al recorrido, ¿no? Y es algo que se agradece eso cuando... Amigos, este es más o menos el ambiente que se tiene cuando se está dando un recorrido en el Museo de lo Paranormal aquí en Mérida con Jorge Moreno. Las luces apagadas para dar una ambientación, una esencia, digamos, terrorífica a este asunto del recorrido, y sobre todo para las personas a quienes les gusta el terror, pero al mismo tiempo tienen la seguridad de que todo, como dice Jorge, ha sido desactivado, no hay nada que temer aquí, y todo ha sido tratado con su respectiva seguridad y sobre todo responsabilidad. Vamos a encender las luces para que ustedes puedan apreciar mejor todo lo que hay aquí. Esto básicamente, yo no sé cómo se llame todavía, pero yo le llamaría la habitación de las muñecas. Sí, exactamente, es la sala de las muñecas. Okay, tenemos aquí ya poco más de 100. Normalmente cuando se entra el guía con una lámpara, entra todo oscura, solamente se ven las velitas, se cuenta una historia y ya posteriormente se prenden las luces. De hecho, la historia que se cuenta es de esta muñeca, es la que te mencionaba. Ella es la causante de que existe el Museo Paranormal. Ella se llama Katy. En el 2008 me la entregaron, fue el primer objeto paranormal, por así decirlo, que obtuve, y a raíz de que la obtuvimos fue que pues, la gente nos empezó a llamar, a donar cosas, y fue cuando empezamos a tener esta colección. Y esta muñeca pues siempre comentamos que es una de las más famosas pues, a nivel nacional, ¿no? Como muñecas embrujadas, ha estado en programas como La Mano Peluda, la hemos llevado a la Ciudad de México,
ha venido gente de Japón, le han hecho documentales en Japón, ha venido gente para grabarla. Todos los medios de Yucatán aquí pues también le han dado cobertura y pues bueno, es uno de los emblemas y de los símbolos que tenemos aquí del museo. Yo estoy leyendo algo resumido aquí, pero yo estoy seguro de que es mejor que no lo cuentes tú desde cero, porque me fijo como que también tiene como algo de palo mayombe y todo eso, ¿no? Sí, bueno, la muñeca, fíjate, es algo muy curioso. Yo creo que el destino ya estaba escrito de que pues le íbamos a tener. Resulta que en el 2008 leí en un periódico de acá, local, una pequeña notita donde decía: muñeca se mueve sola en Sinop. Sinop es un pequeño pueblito de Valladolid. Supuestamente la muñeca estaba embrujada o algo por el estilo. Una pequeña nota salió. La verdad lo vi, no le di tanta importancia. Tenía yo viajes a otros lugares en ese entonces. Y como a los 6 meses, 8 meses de haber leído esa nota, cuando fui a hacer una investigación a Sinop por otras cosas que no tienen nada que ver, estando ahí le digo a uno de mis compañeros: oye, aquí en este pueblito fue donde hablaron de la muñeca que se movía sola. Pero como no teníamos ni idea de dónde era, qué casa, etcétera, le preguntamos a un niño que está en su bicicleta ahí en la plaza principal: oye, ¿no sabes en dónde vive la familia de una muñeca que se movía sola? Ah, sí, es aquí a 2 cuadras. Fue el destino. A la primera persona que le preguntamos, fuimos, y con la gran suerte que estaba ahí la señora, la familia. Pedimos hablar con ella, amablemente nos permitió que la entrevistáramos. Obviamente la historia que salió en el periódico, una niña de 8 años la contaba, pero obviamente pues no ibas a entrevistar a la niña de 8 años nada más, sino había que preguntar a la familia. Y la señora, para mi sorpresa, me corrobora que en efecto la muñeca se movía sola, cambiaba de lugar. Primero de pronto la niña decía: ay, mamá, me da miedo esta muñeca porque me persigue y se mueve, etcétera, ¿no? Pero pues la señora tiraba loca a su hija, ¿no? Hasta que los adultos ven que en efecto la muñeca se mueve, es cuando ya les empieza a dar miedo. Dicen que intentaron quemarla, hicieron una fogata en el patio, quemaron otras muñecas. Cuando aventaron a Katy, esta rebotó como si fuera una pelota playera y no se quemó. Les dio tanto miedo que la dejaron allá sentada. Entraron a la casa y un rato después, cuando se dan cuenta, ya estaba junto a la puerta de la cocina como si quisiera entrar. ¿Qué fue lo que hicieron? La metieron en un baúl. Le habían recomendado a la señora: es que regálaselo a una vecina. Pero dice: ¿qué tal si se la doy a una niña y pasa algo con la muñeca y luego a mí me echan la culpa, ¿no? Entonces lo único que se les ocurrió era meterlo en un baúl, cerrarlo muy bien. Y para mi gran suerte, a pesar de que, fíjate, yo cuando fui tenía 8 meses que leí la nota, pero el suceso había pasado 1 año atrás, es decir, ya tenía prácticamente 2 años. Y cuando yo le pregunto a la señora: ¿y entonces qué pasó con la muñeca? Todavía la tenemos, encerrada en el baúl, pero todavía la tenemos. Fue a buscarla en ese momento, me la mostró, y antes de que yo le pudiera decir, porque yo estaba tentado de decir: oiga, me la pudiera prestar para que yo lleve a mi domicilio y a mis oficinas, la analice, le ponga video, etcétera, y se mueve. Antes de que yo le diga eso: ¿sabes qué? Mira, si te la quieres llevar, llévatela, nos da mucho miedo tenerla acá, ¿no? Como sabía que eso me dedicaba, fue cuando me la llevé, y a partir de ese momento fue que pues saltó a la fama, por así decirlo, ¿no? De hecho, en ese entonces tenía varios colaboradores, y antes de que se enteraran de la historia me decían: ¿sabes qué? Esta muñeca la veo rara. Tenía colaboradores que eran brujos, videntes, chamanes. Solamente de verla enseguida me decían que tenía algo. Y un colaborador que tengo que radica en Cancún, que es un brujo marroquí, inmediatamente al verla me dijo: ¿sabes qué, Jorge? Esta muñeca tiene el embrujo del afrobayombe, que no es lo mismo que el palo mayombe, lo que hemos visto en el otro. Es muy parecido, pero no es lo mismo. ¿Qué es el afrobayombe? Resulta que es un embrujo antiguo que tiene como objetivo dejar loca a una persona. ¿Cómo lo hacen? Le das al brujo un objeto inanimado de algo que le guste. Haz de cuenta que yo te quiero hacer un embrujo. Yo sé que a ti te gustan los Mickey Mouse. Compro un peluche de Mickey Mouse, se lo llevo al brujo de Afro Bayombe, le hace el embrujo en base a tu nombre y fecha de nacimiento, te lo regalo de buena fe. ¿Y qué es el daño que te va a hacer? Cada vez que tú estés solo, el muñeco, el Mickey Mouse, se va a mover, va a cambiar de lugar, como para que a ti, tú te vuelvas loco, te dé una crisis nerviosa o te asustes, ¿no? Entonces, haciendo la investigación a fondo, descubrimos que esa muñeca se la había regalado una comadre de la señora con la que había tenido un pleito, y en efecto con esta brujería del Afro Bayombe. Pero como la señora le dio la muñeca a la niña estaba viendo que se moviera y cambiara de lugar, ¿no? Entonces, al tenerla acá, mi mayor preocupación era: oye, ¿y qué pasa si alguien la ve o la muñeca se mueve o algo? Y me dijeron: ¿sabes qué? Afortunadamente esta brujería es personalizada,
¿Qué quiere decir esto? Que como se le hicieron para la señora, la dueña, solamente ante ella se puede mover. Aquí sería mínimo. Y en todo este tiempo que le hemos tenido, sí, como en 8 o 10 ocasiones desde ese entonces a la fecha, hemos visto cómo se mueve, cambia de lugar. Y de hecho hay un video que presentamos en las conferencias donde se ve cómo la muñeca se mueve. Incluso en las conferencias, no sé si era su gestión, pero había gente que cuando la mostrábamos, la teníamos sentada en una mesa, la gente decía que se movía de pronto. Pero ya son movimientos mínimos, no como lo que decía la niña. Como si hubiera perdido fuerza por no estar cerca de la niña. Exactamente, ¿no? Así es. Pues amigos, como pueden ver, hay muchas cosas, muñecas terroríficas. Me llama la atención esta que está en esta jaula, Jorge. ¿Qué me puedes decir de esta de aquí? Bueno, esta muñeca se llama Teresa, es la única que el nombre de ella proviene de un concurso en las redes sociales. Cuando me la donaron no tenía nombre, conté la historia y le permití al público que le pusiera nombre. ¿Por qué se llama Teresa? Te lo voy a decir al final. Resulta que esta muñeca estaba en una casa de antigüedades que, según me dijeron, era de una señora que decía que la muñeca se movía, pero era como que muy agresiva. De repente habían papeles en un escritorio y la muñeca, cuando salía la señora, regresaba y los papeles estaban tirados en el piso, revueltos. La ponía en la cocina y de pronto escuché un ruido muy fuerte en las latas que se caían, como si algo violento hiciera. Por eso la tenía en una jaula. Cuando la llevan a la casa de antigüedades, el señor solamente la tenía ella sentada. Aparentemente también se había movido, habían pasado cosas. Y cuando yo la traigo para acá, resulta que casualmente la puse en un escritorio que tenía precisamente en este cuarto antes de que sea museo. Y resulta que al ponerla me voy al baño un momento y cuando regreso, pues varias de mis carpetas estaban en el piso. Entonces dije, no, pues esta es una muñeca mala seguramente, ¿no? Conté la historia en el Facebook, le pregunté a la gente cómo quieren que le pongamos y la mayoría de la gente votó por Teresa. Teresa la muñeca mala, ¿no? Como aquella novela que había, ¿no? Entonces por eso la pusimos así y por eso la pusimos en una jaula, porque la señora, la dueña original, la tenía en una jaula y tenía una medalla de San Benito en la parte de arriba. Decía que de esa forma la muñeca estaba tranquila y no pasaba nada, ¿no? Entonces, siguiendo la sugerencia de esa señora, por eso la tenemos enjaulada y con una medalla de San Benito en la parte de arriba. Jorge, ¿tienes tú a la venta como amuletos, cosas, objetos, no sé, para el público? Así es, la tienda que tenemos acá se divide en dos. Por una parte tenemos souvenirs, es decir, playeras del museo, recuerdos del museo, llaveros, cosas que el mismo público nos pide, ¿no? Y por otra parte, desde hace unos 3, 4 años empezamos a preparar y a vender algo que la misma gente me empezó a solicitar constantemente, amuletos de protección. Algo que siempre comentamos y que he podido investigar en mis trabajos es que las malas vibras se pueden cargar en cualquier lugar. Es decir, uno entra a un lugar, no tiene que ser una casa embrujada, ¿no? Tú entras a un banco, a una tienda, a un súper. El ejemplo que yo siempre pongo, si tú no tienes una protección, un amuleto, tú vas a un súper, estás en la cola para pagar. Si la persona de adelante de ti tiene malas vibras o le están haciendo un trabajo de magia negra, puedes cargar, por el hecho de estar más de 5 minutos junto a esa persona, puedes cargar parte de esas malas vibras que tiene la persona. Cargas un poquito ahí, luego te vas al cine y te sientas junto a alguien y cargas otro poco, un poco en todos lados, y cuando te des cuenta, pues ya te sientes medio mal, ¿no? Entonces preparamos y tenemos a la venta unos amuletos de protección que la misma gente pues ha dicho, pues eso ha sido el éxito de los amuletos, que se siente tranquila, se siente bien y se siente protegida, ¿no? Entonces también damos las citas que son sin costo para que la gente se asesore sobre qué tipo de amuleto pueden tener. Pues te parece si pasamos a la última sala, cortamos, Armando, por favor. Esta es la última sala, Jorge. No sé cuánto llevemos de video, pero ni siquiera nos has mostrado el 20% de todo lo que tienes en el museo y ya es algo muy interesante, mucho para digerir, mucho para comentar, para debatir, de verdad creo que valió la pena haber venido a tu museo. Yo me imaginaba algo más desorganizado, fíjate, porque yo no creía, te soy sincero, que alguien se fuera a tomar tan en serio todo esto de un museo paranormal. Yo me fijo que tú realmente le das la importancia que se le debe de dar a todo esto y quiero felicitarte
de verdad, es admirable todo el trabajo que estás haciendo. ¿Qué nos puedes comentar acerca de este muñeco que vemos aquí? Bueno, en esta sala está dividida en dos. Lo que tenemos en toda esta parte le llamamos el santuario de los duendes. Aquí tenemos todo tipo de duendes de diversas modalidades: elfos, gnomos, trolls, aluches. Este es un aluche. ¿Cuál es su historia? Este es un aluche que fue hecho por un artista yucateco, un artesano yucateco, a través de silicona. O sea, es decir, un objeto como cualquier otro, pero si se dan cuenta tiene muy buena calidad. Y luego de que se hizo, la persona que lo encargó se lo dio a un sacerdote maya para que lo ritualizara de la misma forma como se ritualizan los aluches, es decir, para cuidar el monte, para cuidar la milpa. Entonces la persona que lo hizo lo puso en una quinta, en la cocina primero, y de pronto al mes siguiente desapareció. El señor pues estaba molesto porque pensaba que a lo mejor se lo robaron. Resulta que pasaron las semanas y como la quinta donde él estaba pues colinda con el monte, de pronto empezó a escuchar los rumores en el pueblo de que veían en el monte a un demonio, un fantasma, una luz. No sabían que los cazadores que habitan, que son muy frecuentes por allá. El caso que un día un cazador logró tomarle la foto al presunto demonio o fantasma. Empezó a circular la foto y cuando le llega la foto al dueño de la casa, pues empieza a carcajear, a reír y dice: caramba, pues este es mi muñeco, por cierto se llama Morocco, este es mi muñeco, ¿dónde está? Si lo estaba yo buscando. Resulta que a los pocos días aparece nuevamente en la cocina, en la parte de afuera. Se pone a investigar con el sacerdote maya y le dice: oye, ¿le diste su ofrenda como cada mes? No, la verdad se me olvidó. Bueno, lo que pasa es que este alush te va a cuidar el monte, o sea, te va a cuidar tu casa, pues le tienes que poner sus ofrendas, y si no le ponen las ofrendas, se va a ir. ¿Qué fue lo que pasó? Que se fue hacia el monte y pues supuestamente cobraba vida y espantaba a los cazadores que estaban por ahí cerca, porque la luz a lo mejor pensaba que querían entrar al terreno de este señor, por eso lo veían cuando aparentemente cobraba vida. A pesar de que cuando el señor vino y me explicó esto, me dijo: oye, es que me dio muchísimo miedo esto, a pesar de que yo le expliqué que no era nada malo, simple y sencillamente tenía que darle sus ofrendas cada mes, que por cierto sus ofrendas son un tarrito de miel, agua y algo dulce como chocolates o galletas, cada mes hay que ponérselo. El señor me dijo: no sabes qué, mira, ya no lo quiero tener, le dio terror a mi familia, mejor te lo entrego. Y por eso desde ese entonces le llamamos como el guardián del museo, ¿no? Aquí cada mes le ponemos sus ofrendas y se supone que como fue creado para cuidar los lugares, en el lugar en donde esté, puede cuidar. Y se cuenta, digo, eso no nos consta porque tampoco nunca hemos visto que se mueva, que si llega a venir alguien con mala vibra o en afán de robar o a diferentes horas donde esté cerrado el museo que quiera robar, se supone que pudiera hacer lo que le pasó a los cazadores. Se activa, hace ruidos, bota cosas para que la persona se espante y se vaya. Así es muy interesante todo este mundo de los alush o aluches, y está genial, de verdad, como dices tú, está muy bien hecho y ya sí se han de haber llevado un susto los cazadores. Sí, sin duda, ¿no? Aquí tienes un, digamos, como, no sé, pozo, desnivel, no sé qué. Es un hueco, así es. ¿De qué se trata aquí? Mira, allá si se dan cuenta son dos duendes, un duende masculino y uno femenino. Si se dan cuenta están tomados de la mano. Esto me lo entregó una familia de Mérida. Supuestamente un joven matrimonio se casó hace como 4 o 5 años y una de sus tías, que dice que se dedicaba a hacer rituales de magia blanca, que le gustaba el esoterismo, etc., le regaló esta pareja de duendes que están físicamente pegados de la mano y les dijo: oigan, esto simboliza la abundancia y la prosperidad de los matrimonios. Cada vez que ustedes estén bien, van a ver a los duendes pegados de la mano, unidos. Cuando ustedes tengan problemas, pleitos o algo, los van a ver separados de la mano. Entonces cuando ustedes tienen que estar más unidos, platicar y todo. Es como un aviso, ¿no? Exactamente. Y el matrimonio me asegura que en ocasiones lo veían separados, como si se hubieran roto. O sea, cuando se peleaban. Exactamente, cuando tenían problemas. Y de pronto los veían juntos. Entonces ya no lo quisieron tener, nació su hijo, pensaban que podía ser algo malo y fue por eso que me lo donaron. Me decías que se dividía en dos esto. Esta es la parte de los duendes. Sí, le llamamos el santuario de los duendes. Y esta es, me imagino, la otra parte. Exactamente, aquí tenemos objetos de todo tipo. Si se dan cuenta, algo que preguntan mucho: ¿por qué tenemos objetos religiosos aquí? A veces hasta los objetos religiosos pueden ser protagonistas de situaciones paranormales. Si me permite, estoy a platicar uno de los más interesantes. Estas dos esculturas de San Martín de Porres
si se dan cuenta, tiene una característica que sí llama la atención, no tiene sus cabezas. Resulta que hace más o menos 7 años fui a hacer una investigación a la ciudad de Ticul, porque me decía la persona desde allá que en el cementerio, en una de las tumbas, constantemente aparecían los dos santos sin cabeza. La familia se molestaba mucho, pensaba que eran vándalos que entraban a romper cosas, etc. Le pidieron al velador que estuviera pendiente, aparentemente había cámaras de seguridad, y se dan cuenta que solamente los santos que iban cambiando y que ponían en esa tumba amanecían sin cabeza. Los santos de las tumbas posteriores, que incluso eran más bonitas, más vistosas, ni se las robaban ni aparecían de esa forma. Cuando hacemos la investigación descubrimos que el señor, el que estaba enterrado ahí, pues había fallecido de un infarto, pero desde meses atrás, en que estaba convaleciente en su casa, cada vez que ponían un objeto religioso, una virgen, un santo o algo, se caían de la pared los cuadros, o los objetos también se les caían en la cabeza. Investigando más a fondo nos enteramos que al señor le habían hecho un embrujo, tenía un amante, fue un embrujo tan fuerte que, a pesar de que el señor ya había fallecido, el embrujo consistía en que cualquier objeto religioso que estuviera cerca de él se rompía o se caía en sus cabezas, ¿no? Entonces, cuando descubrimos esto, se lo platicamos a la familia, pues ya decidieron ya no ponerle este tipo de objetos, y nos trajimos de recuerdo, nos entregaron de recuerdo estos 2 santos. Me llama también la atención este maniquí, lo veo un poco como fuera de lugar, no sé por qué. ¿Tú qué me dices? Este me lo donaron de la Ciudad de México por un señor chileno que nació en Santiago de Chile. Fíjate, él, así como te voy a platicar, me dijo, mira Jorge, así como ustedes veneran al Santo Niño de Atocha, la Virgen de Guadalupe, tiene esculturas y todo, nosotros en Chile estamos muy arraigados con Colo Colo, que fue un indígena, que fue algo así como, digamos, como que el Miguel Hidalgo de Chile, ¿no? El precursor el que cuidaba a todas las personas, el que era una persona muy atenta ya, ¿no? Entonces resulta que hay una tradición, a través de maniquís, lo caracterizan tal como está y se supone que la leyenda principal de él es que cuida los lugares de los negocios. Es decir, la leyenda principal menciona que ahí hay un vino muy famoso que se llama Casillero del Diablo. Ahí en el viñedo, de pronto el dueño decía que pues, les robaban las botellas, como las tenían en una cueva especial. De pronto los mismos empleados, como era un vino muy preciado, se robaban las botellas. Él puso a este objeto para que le cuidara a Colo Colo, y cuando entraban los presuntos ladrones decían que veían al mismísimo demonio, que se movía y que les perseguía para que no robaran nada. Entonces, así de fuerte es este protector Colo Colo. Bueno, podemos decir que es un Colo Colo, es una especie también como de aluche, un protector. Exactamente. Pero este es para negocios y viene desde la cultura un poco chilena, ¿no? Exactamente, ¿no? Ok. Entonces, por ejemplo, yo me fijo que tienes también, tienes Biblias, tienes pitufos, tienes muchas cosas, pero, a ver, no sé si me permites la cámara, hermano. Hay algo en esta habitación que está acá al fondo, que nuevamente no puede ser filmado, no puede ser fotografiado, y se ve maligno. Es todo lo contrario. Este es todo lo contrario. Así es. Bueno, es que tiene muchos elementos. Te puedo aquí contar la historia si te parece. Tiene muchos elementos. Cuéntanos, Armando, por favor, si nos haces el favor. Mientras te cuento la historia, lo que sí pueden grabar para que la gente se dé una idea son todas las ofrendas que están acá. Les voy a platicar. Mucha gente esto sí lo podemos filmar. Todas las ofrendas. Mucha gente me pregunta, oye, ¿y por qué hay sabritas? ¿Por qué hay refrescos, etcétera? ¿Cuál es la historia de este objeto que se llama Tiago? Es un muñeco que obtuve en el municipio de Muna, Yucatán, hace más o menos 4 años, en el año 2015. Es un caso impactante. En lo personal es la historia que más me ha impactado, la historia que más me gusta. Resulta que me enteré que allí en Muna, en los años 70, había un niño de nombre Luis, que pues tenía su muñeco Tiago, que le habían traído a Estados Unidos por uno de sus tíos, que es que estamos viendo acá. Lo llevaba a todos lados. De pronto la familia empezó a darse cuenta que el muñeco como que se movía solo, como que cambiaba de lugar. Le empezó a dar miedo a la familia, pero el niño no quería deshacerse de él. Lo metía al baño, lo llevaba a la escuela, a la doctrina, a todos lados. El caso que a las pocas semanas hubo una noticia que pues le
causó muchísimo terror al niño. Resulta que el matrimonio decidió irse a radicar a los Estados Unidos porque uno de sus hermanos trabajaba allá. Recordemos que en los años 70 era más fácil irse a vivir a Estados Unidos, ¿no? Se va toda la familia, pero el señor, por precaución, le impide al niño que se lleve al muñeco Tiago. Se lo deja a la niñera del pequeño, le dice, ¿sabes qué? Pues cuida a este muñeco, lo vamos a dejar en la casa. No vendieron la casa. Se va, imagínate el llanto y el dolor del niño de que pues, no solamente se iba a ir a vivir a otro lugar completamente diferente, sino no se llevó a su inseparable amigo. El caso que se van, la niñera la siguieron contratando para que cada 15 días, cada semana fuera a limpiar la casa, porque tenían pensado que a lo mejor si les iba mal regresaban a la casa. Y la niñera empieza a reportar vía telefónica al señor que cada vez que iba solamente ella tenía la llave, dejaba al muñeco en una habitación y cuando regresaba la siguiente semana estaba en la cocina, estaba en la sala, estaba en otro lado. Le da miedo a la señora y renuncia y dice, no, yo ya no voy a entrar allá porque veo que algo pasa, ¿no? Y no era ningún ladrón porque todo estaba en orden. El caso que a las pocas semanas entra la niñera a su domicilio normal, y casi le da un infarto cuando ve que el muñeco Tiago estaba ahí en su casa. Dice, ¿quién me lo trajo? ¿Cómo se trasladó? Y además es donde, dentro de una hamaca, imagínate. Le dio tanto miedo, dice que esa noche yo dormí en el piso, en la sala de mi casa, porque era mi única hamaca, estaba el muñeco que yo no le quería ni tocar. El caso es que al segundo día como que ya se resigna y dice, bueno, voy a pensar con la lógica, es un muñeco, ni modo que me haga algo. Lo agarra con mucho cuidado y lo pone a un lado. Y así se queda con el muñeco, se encariña con el muñeco por mucho tiempo. La señora vivía sola, no tenía hijos, no tenía esposo. Transcurren los años y por algún motivo se convierte como en su hijito, siempre lo tenía de aquí para allá. Cuando pasan los años le dan una noticia terrible. Aquel niño que se fue a Mune en los años 70, nunca regresaron, pero ni de vacaciones. El niño creció, se convirtió en un doctor y cuando tenía 30, 31 años tuvo un accidente de tránsito, lamentablemente fallece. En ese entonces, los años 90, primeros 90, no había internet. La señora a los 2 días se entera vía telefónica, le habla al señor para decirle, ¿sabes qué? Luisito pues, se murió en un accidente. La señora recuerda claramente que la noche del accidente, pues ella ni sabía, escuchó el llanto como de un niño. De hecho vio que el muñeco Tiago tenía lágrimas en sus ojos, no se explicaba por qué, le dio miedo a pesar de que está acostumbrado con el muñeco. Y a los 2 días cuando le dicen, ¿sabes qué? Se murió el dueño, pues entiende y comprende que a lo mejor el espíritu alma en pena de aquel niño, bueno ya convertido en adulto, que vino a despedirse de su entrañable amigo, el muñeco Tiago. Y aquí viene lo interesante de la historia. Transcurren los años y al lado de la señora vivía una niña que padecía sus facultades mentales, como de 10, 12 años. Todos los días iba a visitar a la señora, jugaba con Tiago, hacía como que le hablaba y todo. Y un día la niña le lleva una Coca-Cola y unas Sabritas. La señora y le pone una veladora. Oye, chamaca, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Si no es un santo para que le pongas una vela. Es que Tiago me curó, Tiago es milagroso. ¿Cómo que es milagroso? Si es que me dolía mi barriga ayer y le dije, Tiaguito, si me curas mi dolor de barriga, te traigo tu ofrenda. Y la había curado. El caso que la señora dijo, no, cállate, son tonterías, es una casualidad. A los pocos días empieza a llegar la gente pidiendo hablar con Tiago, que porque era milagroso. Oigan, ¿de dónde sacan eso? Es que la niña, tu vecina, corrió la voz por todo el pueblo que tienes un muñeco milagroso, que hace milagros, etcétera. La señora por regaña a todo le dice, no, son tonterías de la niña. Aún así la gente le insiste, por favor, danos chance de pedirle algo al muñeco. La señora dice, es tanta la insistencia que dice la señora, bueno, para mí eso es una tontería de la niña, pero ustedes ya están advertidos, si quieren pedirle algo a ese muñeco, pues que lo hagan. El caso que entra la gente, empieza a pedirle ciertas cosas y al día siguiente, increíblemente, empieza a llegar la gente con sabritas, con refrescos, con monedas, con ofrendas. Oye, ¿qué les pasa? Ustedes están locos, dice la niñera. Pues es que yo le pedí tal cosa y me la cumplió, yo también esto y me la cumplió. Y así, por mucho tiempo estuvo pasando. Por años supuestamente la gente pedía ciertos favores, iba gente de otros lugares y le cumplían. ¿Cuál es la explicación que da la niñera y que da mucha gente? La niñera desde que tenía 50, 60 años ya no podía caminar, no podía trabajar, la gente a veces le regalaba comida, pedía limosna en la iglesia. Entonces la gente creyente de este fenómeno piensa que como la niñera le cuidó por más de 20 años el muñeco a Luis, aquel niño que falleció, su espíritu vuelve en pena en agradecimiento, vino como fantasma, vuelve en pena y le devolvió el favor. ¿Cuál era el favor que le devolvió? A través del muñeco hacer pequeños milagros para que la gente regale monedas, regale comida, refrescos, etc. Y la señora pueda vivir de eso, porque gracias a las monedas que le dan a la señora, de eso pudo comer mucho tiempo, ¿no? El caso, cuando yo me enteré de esta historia en el 2015, me la fueron platicando varias personas y dije, pues está padre la historia. Para mi gran sorpresa, descubro que la señora tenía 78 años, aún vivía allá en Muna,
voy, investigo dónde vivía, le encuentro y algo que digo, wow, o sea, me sorprendí, es que cuando platico con ella me dice, Jorge, te estaba yo buscando, oiga, ¿y acaso usted me conoce o cómo? No, yo tengo una sección, haciendo un paréntesis, tengo una sección diaria en el periódico de Peso, la sección Enigmas, donde habla de temas paranormales. La señora resulta que me había leído diario o frecuentemente leía la sección y sabía que yo recopilaba cosas y ella decía, mira, estoy sola, no tengo herederos, yo vivo encomendada en un cuartito, ya estoy a punto de morirme, estoy muy grande, mi máximo temor es que cuando yo me muera mis cosas vayan a la basura, incluyendo el muñeco Tiago. Lo trataba como un hijo literalmente. Entonces me dijo, yo quería buscarte, no sabía cómo, la señora es muy pobre, no tiene ni celular, obviamente no tiene redes sociales, no sabía cómo encontrarte porque quiero regalarte a mi muñeco Tiago, quiero que tú lo conserves y que lo tengas en un lugar. Fue así como me corroboró toda la historia, me dio más datos y me donó al muñeco Tiago. Y una de las condiciones que me puso, ella me dijo, ¿sabes qué? Solo que a Tiaguito no le gusta que le tomen fotos, entonces se pone nervioso. Dice, no sé si, bueno, tú lo estás viendo, está tapada, tiene tapada la boca. Ella dice que le tapaba la boca porque cuando llegaba la gente el muñeco se ponía nervioso y empezaba a mover la boca y eso le da miedo a las personas. O sea, curiosamente mucha gente viene y le da miedo ver a Tiago, pero según la señora a Tiago le da más miedo ver gente extraña, ¿no? Entonces por respeto a lo que ella nos dijo, no permitimos que se tomen fotos ni video y le tenemos la boca tapada. Cuando yo contaba aquí la historia en el museo, él está desde el año 2015, pasó algo muy curioso. Yo contaba la historia y la gente me decía, oye Jorge, ¿le puedo dejar una ofrenda? Yo le decía, mira, para que no pienses que estamos lucrando, que es nada más show o algo, te recomiendo algo. Si tú crees en esta historia, pídele algo, cualquier cosa. Si te lo cumple, regresa y dónale algo. Y desde ese entonces a la fecha hemos sacado literalmente costales de sabritas, de Coca-Colas y de cosas que trae la gente, de tanto que se acumula, porque la gente viene, regresa. Hay gente que eso no cobramos la entrada, hay gente que a veces viene, oye, que quiero ver a Tiago, viene a traer una ofrenda a Tiago, es que me cumplió un favor que le pedí. Vienen y le dejan su ofrenda. Entonces la gente, después de que supuestamente les cumple algo, le dejan algo, ¿no? Y de todo tipo de cosas, bueno, hasta perfumes. Hay un perfume, mucha gente pregunta, ¿y por qué hay una caja con un perfume allá? Lo que pasa es que una vez vino un señor que se dedicaba a vender perfumes, vino al museo, le iba muy mal con la venta de perfumes, estaba muy baja su venta, y él, por eso luego nos enteramos, le pidió a Tiago de todo corazón que le levantara su venta, que lo ayudara a vender. Al cabo de mes y medio, dice que le fue como nunca le había ido, y en ofrenda en agradecimiento le trajo un perfume, o sea, lo que él vende. Entonces cuando él llegó con el perfume fue que nos dijo, oye, quiero dejarle este perfume, y ya nos contó su historia, ¿no? Eso obviamente ya depende de la creencia de cada quien, ¿no? Ha habido gente, personas embarazadas, yo digo, a veces puede ser sugestión, o yo creo que depende de cada quien. Hay gente que a veces, 3, 4 mujeres de matrimonios que no se pueden embarazar, y dicen, oye, ¿y si le pido a Tiago una ayuda para embarazarme? Digo, pues tú pide lo que quieras, ¿no? Al final de cuentas es una esperanza, y te lo juro, ha venido gente meses después con ramos de flores, oye, yo le pedí a Tiago que no me podía embarazar de hace muchos años, fui al doctor y nada, se lo pedí y a los 2, 3 meses ya me pude embarazar. Entonces, hay una señora que tenemos documentado el caso que le puso Tiago a su hijo. Tiago Armando, tengo entendido, porque Armando es su marido, y le puso Tiago porque le pidió, ella no se podía embarazar, le pidió como un favor a Tiago que se embarazara, y fue tanto el agradecimiento y la creencia de la persona que cree que fue gracias a Tiago, que se llama Tiago Armando su hijo. Imagínate, ahorita ya debe tener como 1 año el bebé, imagínate. Esa es la historia del muñeco Tiago. Pues sí, entiendo por qué me decías que era todo lo contrario del otro, ¿no? O sea, en realidad, a pesar de su aspecto, de su postura inclusive, se alcanza a percibir también como que cierto temor cuando lo ves. Pero a pesar de todo eso, resulta que no, que es algo bueno en realidad, ¿no? Jorge, me ha parecido muy buena el recorrido, muy fructífero el día de hoy. No sé si pudieras acceder a lo siguiente. Si viene gente, si alguien que está viendo el canal aquí en Mérida, en Yucatán, cercas, alguien que quiera venir a visitar aquí, no sé, si alguien, por ejemplo, no sé, te va a comprar algún amuleto, algo de lo que ofreces, quizás podrías hacerle un pequeño descuento si dicen que vienen de parte del documentalista. Si, oye, ¿sabes qué? Yo vi el video del documentalista, vengo al museo y quiero comprar algo. ¿Pudieras hacerles algún descuento?
Con mucho gusto, claro que sí. Déjame decirte antes que nada que es un honor que hayas venido aquí al museo. Te sigo desde hace mucho tiempo, sigo tu canal. Es un gusto enorme que hayas estado por aquí. No solamente un descuento, miren, ¿qué les parece esto? Yo he publicado 7 libros desde que me dedico a este tipo de cosas. Tengo la revista Misterios. La gente que venga y que diga, vine por el video del documentalista, le vamos a obsequiar 3 revistas de misterios. ¿Qué te parece? Para que la gente conozca su trabajo y quizás, y dependiendo de cómo vengan y todo, hasta un libro les podemos obsequiar con mucho gusto. Solamente tienen que decir en la taquilla que vienen porque vieron el video y con mucho gusto, ¿no? Yo por mí encantado de que hayas estado por acá y quiero agradecerte que te hayas tomado el tiempo para conocer este lugar. ¿Cuánto me dijiste? 50 pesos adultos, 30 pesos niños, ¿verdad? Así es, tenemos exactamente, 50 pesos adultos y 30 pesos niños. Ok, entonces amigos, ya saben, pagan sus 50 pesos o 30 pesos de los niños, toman su recorrido, sus fotos y todo lo que quieran, y al final si quieren comprar algo dicen, vi el video del documentalista, quiero comprar algo, y te puedes llevar revistas y te puedes inclusive, quizás, si te portas bien, un libro de Jorge, ¿no? Amigos, hasta aquí llega el recorrido. No hemos pasado todo porque quiero animarlos a que vengan, a que visiten el Facebook de Jorge, el canal de YouTube, la página en internet. Hay recorridos virtuales ahí también. Por favor, amigos, difundan este sitio, este lugar, porque realmente es algo serio lo que aquí se expone, cómo se expone y cómo se tiene el cuidado de cada una de las cosas y objetos que están aquí, ¿no? No es un pseudo museo, no, ciertamente es un museo. Hay objetos que instituciones han rechazado y que resultan ser unas verdaderas reliquias y no las van a encontrar en ninguna parte más que aquí. Entonces les recomiendo mucho que vengan a visitar aquí a Mérida el Museo de lo Paranormal de Jorge. Él es periodista y además es investigador paranormal. No sé si quieras agregar algo, Jorge, algo que quieras decirle a la audiencia, alguna recomendación. Claro, bueno, aparte del agradecimiento, yo siempre, algo que siempre menciono, si eres creyente del tema paranormal, te invito a que conozcas el museo. Y si no eres creyente, si eres escéptico, de todos modos te invito a que vengas con la mente abierta para conocer el lugar. Aquí nuestro objetivo no es obligar a creer ni convencer a nadie. Tú a lo mejor no crees en los fantasmas, pero créeme que este es un lugar que te va a gustar, va a ser algo agradable. Si saliendo a lo mejor dices, no, aún así no creo en el tema paranormal, bueno, es como cuando alguien va a ver una buena película, ¿no? No tiene que ser el género que a ti te gusta como para que a lo mejor sí te guste, ¿no? Entonces les invitamos a que vengan, a que conozcan este sitio. Como bien decías hace un rato, ¿no? Hace 3 años lo inauguré. Cuando lo inauguramos solamente teníamos 2 salas, teníamos 150 objetos, la decoración no era como está ahora. Me he esforzado mucho, porque es uno de mis sueños, me he esforzado mucho en que el museo crezca. Ahora son 6 salas, la decoración, me he enfocado mucho en esto. Si tú viniste hace 3 años y no has regresado, créeme que te vas a llevar una gran sorpresa cuando veas cómo se encuentra en estos momentos. Así que si has venido antes, puedes regresar porque tenemos nuevas historias. Y por cierto, independientemente de la fecha en que ven el museo, el 6 de septiembre se inaugura la nueva temporada con casi 20 objetos nuevos. Pues ya saben, amigos, yo soy el documentalista y esto fue Museo Paranormal.